De Jesús, seguimos delante de tu presencia. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias porque tú eres tan grande, Señor, tan poderoso, tan fiel, tan real, mi Dios. Por eso delante de ti nos postramos, Señor, humildes, reconociendo que tú y solo tú eres Dios. Con toda humildad, con toda reverencia, Señor, seguimos en tus manos, Señor. Seguimos puesto delante de ti. Seguimos, Señor, abriéndote nuestros corazones, Señor, y poniendo nuestras vidas en tus gloriosas manos. Gracias por esta oportunidad especial. Toda la gloria sea para ti y seguimos sometiendo todas las cosas a la obediencia de Cristo para que tu nombre sea grandemente glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes han visto, esta historia, que es una enseñanza que el Señor nos regala, se encuentra en Daniel capítulo 3 y ya vimos básicamente en qué consiste. Vemos que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, decide levantar esta estatua de oro bastante grande. Pero fíjense que pasa luego de que Daniel en el capítulo anterior le revela el sueño que él tuvo respecto a esta estatua de diversos materiales. Y que así, justamente así, serían los reinos que transcurrirían luego de este reinado del rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasa? Que luego de esa revelación que el Señor hace a través de Daniel a este mismo rey, vemos en el siguiente capítulo que él lo que hace es esta estatua de oro. Fíjense, hay algunos autores que dicen que fue una expresión de su interés para que su reino sea permanente, para que su reino sea duradero perpetuamente, porque la hace completamente de oro. Y algunos estudiosos también dicen que fue bañada en oro porque por el tamaño que tenía, un tamaño descomunal, era difícil que sea completamente de oro, pero por lo menos estaba bañada en oro. Y fíjense también que lo hacía, propiciaba, luego de la construcción de esta estatua, él procuraba que se le adorara, pero no de cualquier manera, que se adorara al son de la música. Lo hizo de una forma atractiva, con música, con baile, para que sea más contagioso. Nos parece conocido, ¿verdad que sí? Eso pasa con las cosas que no le agradan al Señor. Generalmente son más vistosas, generalmente son más llamativas, más contagiosas, y generalmente la hace todo el mundo, ¿verdad que sí? Incluso a veces son impuestas de manera directa, pero otras veces pasa de manera indirecta, como que sutilmente establecemos que esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que vemos en esta historia real, esta enseñanza que el Señor nos ha dejado en esta palabra. Por lo cual necesitamos, cada uno de nosotros, tener discernimiento del Señor, ¿verdad que sí? Porque se trabaja las emociones, nos van conquistando poco a poco, nos van llevando a su terreno. Por eso necesitamos el discernimiento del Señor para saber qué es de Dios, qué no es de Dios y a qué debemos decirle no. Amén. Entonces, como decía, si el método no funciona, el método de atracción, entonces viene la represión, viene la fuerza. Entonces aquí necesitamos no solamente discernimiento de Dios, sino valentía, amén. Necesitamos sobre todo también convicciones firmes. Gloria a Dios. Para los babilonios, adorar a esta estatua era algo nuevo, realmente. Esto fue un invento de Nabucodonosor, pero ellos tenían sus dioses y tenían varios dioses, y ese Dios y esos dioses no le exigían a estos babilonios exclusividad, no se la exigían, por eso tenían varios y bueno, apareció otro, excelente, adoramos a este también y no había ningún problema, no hacía ninguna resistencia. Pero ¿qué pasa? Que no era el caso de los jóvenes judíos. Amén. Y no es el caso de ninguno de nosotros. Ellos sí tenían exclusividad y el gran honor de conocer al único Dios verdadero. Gloria a Dios. El rey Nabucodonosor entonces se molesta y manda a buscar a estos jóvenes judíos que no se postraban hasta ante esta imagen.
Y vemos aquí que Él le da una oportunidad para que ellos reconsideren su decisión. Le da una especie de entrevista personal. ¿Cómo así que ustedes no se van a postrar? Le hace algunas preguntas para exigirle, para empujarlo, para dominarlo hacia la situación que estábamos viendo, que era de adoración a esta imagen. Pero también lo hizo un poco más difícil para estos jóvenes, porque no es lo mismo yo aquí tranquila, no postrarme, si se dieron cuenta bien, si no se dieron cuenta perfecto, pero ya aquí frente al rey era como llevar la prueba a otro nivel, porque ahora entonces delante del rey, no solamente que no me postré antes, sino que ahora delante del rey tengo que mantenerme firme. Gloria a Dios. Entonces vemos que ellos recibieron la presión y recibieron esta humillación, porque recuerden lo que leímos en el texto. No fue como, ay, pero ustedes no se van a postrar, ¿cómo va a ser? No, pero miren, no fue en esa actitud. Fue, ¿y qué Dios? ¿Verdad que sí? ¿Qué Dios lo librará de este edicto? ¿Qué Dios lo librará de mi mano? Decía el texto, y era lo que le decía el rey a estos jóvenes. Entonces estaban aquí recibiendo esa presión y recibiendo esa humillación y recibiendo esta amenaza directa y desafío a Dios. Y lo impresionante de esta historia es la respuesta de los jóvenes. Amén. Que ni se inmutaron. Eso fue un rayo. No cambiaron de opinión, reconocían que Dios tenía todo el poder para librarlos y aún si no los libraba, de ninguna manera se postrarían delante de la estatua. Aunque eso representaba peligro de muerte. Ellos expresaron claramente su firmeza, su contundente posición y su verdadera confianza en el Señor. Amén. ¿Qué pasó? Estamos recreando todavía la historia. ¿Qué pasó? El rey se molestó y la prueba sigue subiendo de nivel, porque ahora el horno que estaba caliente, él ordenó que se calentara 7 veces más. A tal punto que quienes estaban haciendo ese trabajo y fueron a llevar a los jóvenes atados, ellos mismos se quemaron y perecieron de lo caliente y de lo fuerte que estaba el horno, ya luego de que ellos habían establecido su posición, su convicción y su lealtad al Señor. ¿Qué pasa? Que le echaron en el horno de fuego. Para los que pensábamos que el Señor iba a bajar huyendo y como que lo iba a librar, no, lo echaron en el horno de fuego, realmente. Eso pasó y eso a veces pasa con nosotros, a veces entramos al horno de fuego 7 veces calentado, ¿verdad que sí? Entonces pasa algo único también en medio de este proceso, y es que el Señor, creador de todo, decide romper una ley, la ley de la combustión, porque sus cuerpos no se quemaban, sus ropas no se quemaban, sus cabellos no se quemaban y ni siquiera olían a humo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, que lo único que se quemó fueron las sogas y con lo que lo estaban atando. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que ellos se paseaban, y decía un autor, como una burla al poder humano y al poder de la adversidad. Se paseaban en medio del horno de fuego con un personaje que también vamos a ver más adelante, estableciendo su confianza en el Señor. Gloria a Dios. Sucedió un milagro. Pero también ocurre lo que le acabo de decir, entra en escena un personaje. Algunos piensan que era un ángel, otros piensan que es una teofanía, una encarnación de Cristo antes de su encarnación en el Nuevo Testamento. Y este personaje celestial acompaña a estos jóvenes. Al ver esto,
ocurre inmediatamente un reconocimiento de los hombres, de este hombre que era el más poderoso de la época, de ese país y posiblemente del mundo conocido, y vemos la historia, cómo él entonces cambia las cosas y se sorprende, y ahora dice que verdaderamente es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, es Dios verdadero y Dios que tiene el poder. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Pero nuestro lema en el día de hoy nos habla de que nosotros no. Que eso tiene que ver con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes están excluidos? Porque no dice todos, dice nosotros. O sea, que hay una parte que no está incluida. ¿Cuál es nuestra identidad? Para algunos musulmanes, aquí quizá Eric sabrá un poco más, cuando se habla de cristianos y del pueblo cristiano, me pareció tan interesante este dato. Ellos lo asocian con una religión y con costumbre más abierta, más libre, más ligera, en algunas ocasiones, por supuesto. No todos, pero algunos. Y me pareció tan interesante porque ni siquiera el nosotros los cristianos está atado automáticamente algunos principios, ¿verdad que sí? Eso me pareció interesante porque realmente debemos de pensar de que nosotros, los cristianos, tenemos que testificar para poder hablar del de nosotros no, de los hijos de Dios que el Señor espera. No solamente el título, sino reflejarlo, evidenciarlo, mostrarlo. Amén. Entonces, el testimonio no es todo, o sea, el testimonio lo es todo, y esto excluye a un grupo, como le decíamos. ¿A cuál de los grupos entonces pertenecemos? ¿Cuál es ese nosotros? Por eso debemos nosotros elegir muy bien ese nosotros. Debemos elegir muy bien quiénes serán las personas con quien nos relacionamos, nuestros amigos, la persona que será parte de nuestras vidas. Esto, hermanos, como vemos en esta impactante enseñanza, puede ser potencialmente determinante para nuestras vidas. ¿Con quién me junto? ¿Con quién me uno? ¿Quiénes son mis amigos y quiénes no? Puede incluso literalmente salvar nuestras vidas. Porque esta relación que vamos construyendo va influyendo sobre las decisiones que vamos tomando día a día. Amén. Los más adultos, entonces, debemos velar por a quienes estamos incluyendo en nuestras vidas, quienes dejamos que sea parte de nosotros, quienes nos están influyendo en nosotros, y nosotros, a su vez, estar pendiente de quienes influyen en los más pequeños, en los niños, en los hijos, quiénes son esos amiguitos que desde pequeños ya están siendo parte de la vida de los niños. Hermanos, y la palabra lo dice claramente en Proverbios 13, el verso 20, dice: el que anda con sabio será sabio, mas el que se junta con necio será quebrantado. Dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, como no se confundan, no le den vuelta. Las malas conversaciones rompen las buenas costumbres. Proverbio 22, 24 y 25 dice: no te entremetas con los iracundos, con los de ira, con los violentos, ni te acompañes con el hombre de enojo. No seas que aprenda de sus maneras y tome lazo tu alma. Y un salmo muy conocido, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gloria a Dios. Y finalmente, lo quise leer todo porque me parecieron versículos muy claros y muy importantes que lo veamos esta mañana. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas. En el caso de Sadrach, Mesach, Abednego, gloria a Dios, las veces que están registrados en la Biblia siempre están juntos. No es quizás como Daniel, que lo vemos aparte. Ellos siempre lo presentan la palabra junto y siempre glorificando y obedeciendo a Dios. Personas jóvenes, y gloria a Dios por eso, porque no hay que esperar quizás estar adultos, sino desde jóvenes, estaban dando testimonio del Señor, sin experiencia, sin sus padres o algún adulto que le esté recordando las verdades bíblicas. Ellos no pasaron eso, ese no era su caso. En otro país, con otra cultura diferente, ustedes luego verán, si no lo han visto, lo buscan en sus casas, la historia de cómo ellos llegaron ahí. Otras creencias, otro sistema, sin embargo, aún así, con todo en contra, permanecieron firmes en el Señor. En nosotros también indica que no estamos solos. Amén. Hay un nosotros en el pueblo de Dios. Lo dice Romanos 12:5. Y así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. No tenemos que estar solos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Por eso cuando vemos a un hermano quizá que se está deslizando, o que está pasando por alguna tribulación, o que está pasando alguna situación, ahí es que entra el nosotros en Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Ahí es que debemos de entender que si le pasa al hermano, de alguna forma me está pasando también a mí. Gloria a Dios. Y esto afecta directamente el cuerpo de Cristo. Para eso el Señor dejó su iglesia, para que nos soportemos, nos apoyemos los unos a los otros, no quizá para que nos evaluemos, nos comparemos, nos critiquemos. Esas cosas no vienen del Señor y Gálatas 5 incluso lo dice claramente, sino para que nos apoyemos y seamos unos en Cristo Jesús. Amén. También nuestro lema habla de nosotros no. ¿Por qué nosotros no y no nosotros sí? Y eso me pareció muy interesante porque el sí es mucho más fácil. El sí es prácticamente natural. El sí está a la mano. No hay que hacer ningún esfuerzo. El sí es lo que nos sale espontáneamente. En donde no debemos de sobreponernos, ni avanzar, ni esforzarnos. Es en el no que debemos de esforzarnos. Es cuando debemos de ir en contracorriente, como el salmón. Y ahí es que verdaderamente reflejamos el carácter de Cristo. Nos dice la palabra claramente, no conforméis a este siglo, como dice Romanos 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obedecer a Dios cuesta, requiere de nuestra firme decisión todos los días. Amén. Vemos ese no en muchos de los mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así sigue diciendo. Y en la Biblia lo vemos, ese no que el Señor nos advierte. Pero Jesús en Mateo 11:12 lo dice de una manera brillante. Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que los arrebatan. Gloria a Dios. No son los que van en contra de la corriente, los que se van con la ola, son los que son diferentes, no son los negligentes, sino los que se esfuerzan y arrebatan el reino de Dios. Gloria a Dios. Es una tarea consciente, no algo que hacemos automáticamente. Entonces, en esta historia vemos que aparece, como les decía ahorita, un personaje, un cuarto personaje. Y decíamos que podía ser una representación de nuestro Señor Jesús. Y hermanos, eso que vemos en esa historia que ocurrió, que lo vimos de manera física, se vio de manera física, tangible, totalmente visible, es, hermanos, lo que ocurre en nuestras vidas. Amén. De manera espiritual, quizá no
dramáticamente, específicamente, pero es lo que ocurre de manera espiritual en cada una de las vidas que se ponen en las manos del Señor. Gloria a Dios. Dice, porque el Señor cumple la promesa que está en Mateo 28:20, que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estaba con ellos en ese horno de fuego y está con nosotros en nuestros procesos y en nuestros hornos de fuego particulares. Vemos ahí cómo en Isaías 43:2 se cumple la promesa del Señor. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Como les decía, esto que ocurre es lo que nos ocurre a nosotros. Solo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a verlo, a entenderlo. Porque el Señor nunca nos deja solo. Pero también eso espiritual que ocurre pasa en el otro sentido, porque a veces esa estatua que físicamente se levanta, no la vemos al día de hoy, que se levanta físicamente, pero a veces espiritualmente también levantamos esas estatuas de oro para nosotros adorarla y para que también se adore. Y ocurre cada vez que ponemos cualquier cosa por encima de nuestro Dios, primero que nuestro Señor. Cuando queremos que nos reconozcan, que nos valoren, porque entendemos que tenemos autoridad, tenemos una posición. Cuando queremos que por nuestra responsabilidad o nuestra sabiduría o nuestras experiencias se nos honre o se nos alaben, o por nuestro dinero, ahí también estamos poniendo una estatua simbólicamente en nuestras vidas espirituales. Entonces ahí también tenemos que pensar cómo estamos caminando y volver nuestros caminos y reconocer que la grandeza es solo de nuestro Dios, el único Dios verdadero. Tenemos este ejemplo en la historia, el ejemplo de Nabucodonosor. Dios estaba tratando con él, como les decía, desde el capítulo anterior. Trata con él en este capítulo. Si lo siguen leyendo, sigue tratando en el siguiente capítulo con este personaje, con Nabucodonosor. Pero vemos que él cae en idolatría y Dios muestra con autoridad que es el único Dios verdadero. Gloria a Dios. También vemos aquí, obviamente, el ejemplo de los jóvenes, que es el que nos interesa. Lo vemos a ellos ahora como los super jóvenes de la fe, Sadrach, Mesach y Abed-Negro, y le damos la gloria a Dios por ese ejemplo que nos ha dejado. Pero hermanos, para ellos llegar a ser estos jóvenes, ellos tuvieron que primero vencer pequeñas pruebas que ya el Señor les había permitido pasar. Y fueron esas pruebas de la comida del rey, que estaba también dedicada a los ídolos, donde ellos no la tocaron, no la comieron. Y desde allí ellos estaban mostrando esa lealtad, esa obediencia a nuestro Dios. A veces nosotros menospreciamos las pequeñas cosas en las cuales podemos honrar a Dios. A veces nos dejamos entretener y lo vemos como algo pequeño, como no, si yo digo eso como que no va a tener grandes consecuencias, eso realmente es algo sencillo. Pero vemos cómo esas pequeñas cosas son las que nos van entrenando para luego entonces, en el momento en punto de las pruebas más complejas, poder dar testimonio del Señor. Gloria a Dios. Pablo también lo dice de una manera muy interesante, dirigido por el Espíritu Santo. Dice que nosotros nos deslizamos. No es como que caemos caída libre de manera estrepitosa, sino que poco a poco nos vamos deslizando. Poco a poco vamos comprometiendo nuestra fe, nuestras costumbres y nuestras convicciones, para luego, aunque querramos, lamentablemente ya no es igual. Aunque querramos, lamentablemente ya no vemos las cosas igual, porque si yo estoy aquí parada, yo lo veo esto desde un ángulo, pero si me pongo allá, lo veo desde otro ángulo. Y cuando me voy deslizando no me doy cuenta, pero voy cambiando el foco, lo voy sustituyendo. Y eso es lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar alerta, porque
Nos puede pasar a todos, dice la palabra, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y bueno, Sadrach, Mesach, Abednego estaban asumiendo completamente la responsabilidad de su decisión. Ellos no sabían cuál era realmente, cuál iba a ser el desenlace, cuál iba a ser finalmente, en este caso, la voluntad del Señor. Pero ellos decidieron confiar en el Señor y llevarse de lo que dice Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas de este mundo, que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y estos jóvenes, se rindieron ellos mismos completamente hacia Dios, cuerpo, alma y espíritu. Era un tipo de la sujeción de la cual Pablo escribía posteriormente en el Romanos 12:1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también 2 de Corintios 2:3 nos dice, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Y hermanos, ellos, si nos ponemos a pensar, ellos podían poner varias excusas para poder evitar esta situación. Yo buscando en mi Biblia, una Biblia de estudio, encontré 8, me parecieron muy interesantes, se las quiero leer. Dice, ellos podían pensar, no nos inclinamos. Bueno, nos estamos inclinando, pero no estamos adorando de corazón, eso no. Dios conoce mi corazón y sabe que lo estoy haciendo, pero no de corazón. Eso podía ser una excusa. Otra excusa podía ser, no nos volveremos idólatras, solo lo hicimos una sola vez. Y por eso no nos vamos a volver idólatras. Otra excusa, el rey tiene un gran poder y autoridad y había que obedecerle obligatoriamente. Dios entiende eso. Otra excusa que ellos podían decir es, el rey nos dio esta posición que tenemos y hay que ser agradecidos. No puede ser uno ahora mal agradecido con el rey. Otra excusa, no estamos en nuestro país, que era un poco lo que decíamos ahorita, o no estamos con nuestras familias. Por lo tanto, debemos hacer lo que aquí se hace. Hay un refrán que dice, a donde vayas, haz lo que vieres. Aquí no se aplica. Otra excusa puede ser, antes en el templo se colocaban ídolos. Eso era mucho peor que lo que estamos haciendo nosotros ahora. Antes era peor esas cosas que se hacían. O sea, relativizar el pecado. Y las últimas 2 excusas pueden ser, realmente no le estamos haciendo daño a nadie. Si tú te pones a pensar, no estamos haciéndole daño a nadie, o sea que, y esa es como una de las favoritas en estos tiempos. Finalmente, si nos matan y quitan nuestros puestos, ¿quién va a ayudar a nuestra gente? Esas son como que algunas excusas que ellos podían poner y que a veces nosotros cuando estamos frente a la dificultad y a la decisión pensamos. Ellos simplemente no pusieron excusas y decidieron obedecer a Dios. Realmente, hermanos, es nuestra parte hacer lo que Dios nos manda y dejar los resultados a nuestro Señor. Actualmente se valora mucho la tolerancia, el respeto a los demás, pero habría que ver, hermanos, hasta qué punto somos tolerantes con las cosas que no agradan a nuestro Dios. El pecado y las cosas que nos apartan de Él. Como vemos en Éxodo 20, lo dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Dios lo dejó escrito totalmente claro. Y hermanos, algo que también debemos de tomar en cuenta es que cuando recibimos, cedimos a la prueba, cedimos a la tentación y nos salimos con la de nosotros, pensamos. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, es que lamentablemente el enemigo de nuestras almas no nos da nada sin quitarnos algo de muchísimo más valor, que es nuestra salvación
o qué es cualquier cosa que podamos tener. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no podemos ser ingenuos. Nos ofrecen las cosas, se parece muy atractiva, parece que nos estamos salvando de una situación, pero posterior nos puede costar nuestra vida y sobre todo nuestra salvación. Pero también, hermanos, como vemos en esta maravillosa historia, se da que están esperando nuestra destrucción, están esperando terminar con nosotros. Sin embargo, lo que ven es a Cristo. Amén, gloria a Dios. Lo que ven es al Señor glorificándose en medio de nuestras dificultades. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, que tengo una situación aquí. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Y bueno, nadie se imaginaba todo cómo iba a terminar esta historia. Realmente fue un milagro de cómo el Señor cambió el escenario y se glorificó grandemente. Y aquí también hay una enseñanza, hermanos. Nosotros cuando honramos a Dios, cuando lo obedecemos, no sabemos, no podemos calcular, no podemos prever cómo eso puede tener un impacto en los demás, cómo eso puede traer más personas a los pies del Señor, cómo eso puede hacer un cambio en medio nuestro cuando honramos al Señor. Y finalmente quiero que veamos un concepto que es el concepto de justicia o injusticia. Es otro punto que queremos que veamos rápidamente. Porque a veces pensamos que nos pasan cosas injustas. A veces creemos que si lo hacemos todo bien, si nos portamos bien, si obedecemos a Dios, si creemos en Él, todo nos va a salir bien. No vamos a tener ningún problema. Y cuando eso ocurre, entonces nos sentimos defraudados y sentimos que la vida es injusta, que Dios es injusto, que no fue eso lo que yo sembré, eso no era lo que yo esperaba. Gloria a Dios. Por eso, lo que hacemos debemos hacerlo por amor a Dios, porque entendemos que Él verdaderamente es digno. Porque si no, se trata de un intercambio, se trata de una transacción. Con el Señor hago esto y entonces tú me das aquello. Eso también se prueba con qué intención estamos obedeciendo al Señor. Hacemos las cosas para que el Señor nos recompense, que Dios siempre nos libre, que siempre todo nos salga bien. Pero a veces, hermano, ocurre todo lo contrario. Y nosotros lo que tenemos que tener en perspectiva es que el Señor, con su autoridad, con su gran poder, ha hecho tantas cosas, ha sucedido tantas cosas para que simplemente estemos aquí. Ha creado un universo, ha creado nuestras vidas en el vientre de nuestras madres y nos ha sostenido hasta este momento. Y Él no se olvida todo, desde dónde nos trae, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y a veces, como humanos, se nos olvida el sustento de nuestro Señor. Servir a Dios como viendo solo lo que Dios puede hacer por nosotros, no fue el caso de ellos. Lo extraordinario de esta historia es que por un lado Dios los haya librado, como hemos visto, y sobre todo esta lealtad de estos jóvenes. Dios siempre libra nuestras vidas y de manera espiritual, pero si siempre lo hace de manera física, entonces nuestra fe sería una póliza de seguro. Si Dios siempre nos libra, entonces todos confiarían en Él para garantizar, evitar el sufrimiento. Pero no ocurre así. Realmente Dios a veces nos libra, a veces no nos libra, pero espiritualmente ha prometido siempre estar con nosotros. Las pruebas temporales, hermanos, llegan por motivos eternos. Gloria a Dios. Y por otro lado, debemos pensar que estamos en una lucha constante entre el bien y el mal. Hay una lucha que empezó incluso antes de nuestra existencia. Hay un mundo que está caído y hay esta constante violencia, constante conflicto entre el bien y el mal.
pero debemos de confiar que en todo el Señor nos sustenta. Y no todo se trata de nosotros. Hay cosas que pasan y sobrepasan nuestra propia existencia. No todo es por nosotros mismos, sino que obedecen a un propósito mayor de nuestro Señor Jesús. Y a veces escuchamos, pero que esa fue la voluntad soberana de Dios. Y a veces uno escuchar la voluntad soberana de Dios le da un poco de temor, porque uno lo asocia con cosas que uno no quiere y lo asocia con cosas terribles. Pero la palabra nos dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No quiere el sufrimiento sin sentido del ser humano, sino que lo permite con un propósito mayor. Y también, por último, hermanos, debemos de pensar que nada de lo que nos ocurre al azar, sino que primero pasa por Cristo. Antes de que algo nos llegue a nosotros, primero pasa por Cristo, porque Él es nuestro escudo. Él nos entiende perfectamente porque está incluso dentro de nosotros. Y cuando pasamos por estas pruebas y estos sufrimientos, de alguna manera nos parecemos más al Señor. De alguna manera el Señor va formando en nosotros ese carácter de Cristo que necesitamos y de alguna manera entendemos los sufrimientos de Cristo. Como dice Pablo, de aquí en adelante que nadie me cause molestia porque llevo en mis carnes las marcas del Señor Jesús. Cuando estamos siendo probados, cuando estamos siendo pasados por procesos, de alguna manera vemos un poco en menor grado todo lo que el Señor Jesús pasó por nosotros voluntariamente y nos hace entenderlo, amarlo y parecernos más a Él. Y también cuando estamos en ese proceso nos brinda otra perspectiva acerca de nuestro Dios. Conocemos otras facetas de nuestro Dios. A veces vemos a Dios como nuestro Dios proveedor, como nuestro Padre, como nuestro Consolador. Pero a medida que vamos pasando por proceso, lo vemos como nuestro amigo, como nuestro consejero. Y nos permite encontrar y descubrir nuevas facetas y cualidades de nuestro Señor. Esta historia fue algo que ocurrió en el pasado, que aprendimos, ¿verdad que sí? Pero también, hermanos, es algo que ocurrirá en el futuro. No lo vemos ahora, pero nosotros avanzamos hacia un nuevo orden. Nosotros avanzamos hacia un reino terrenal que será en contra de nuestro Señor Jesús, que es el anticristo. Y esta historia, que la vemos que pasó hace tantos años, pasó antes y también tiene una realidad profética y también tiene se conecta con eventos que sucederán posteriormente. Vemos cómo Nabucodonosor puede ser un tipo de anticristo que obliga a la gente a una religión falsa, a una idolatría. Vemos cómo el horno de fuego es un ejemplo de las tribulaciones que se padecen y que se padecerán muchísimo mayor en el fin de los tiempos. Por eso debemos de estar preparados y unirnos y entrenarnos en pequeñas pruebas y en pequeños procesos donde honremos a Dios para poder tener esa firmeza y esa convicción para cuando nuestras vidas sean más complejas y nuestras pruebas sean más complejas. Actualmente el mundo se está moviendo a un mundo incómodo para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Cada vez el mundo lo vemos más triste, más preocupado, con mayor dificultad. No la vida, el mundo, porque nuestra vida es Cristo. Pero sí vemos cómo el mundo está lleno de tantas dificultades para que anhelemos la venida del Señor. Amén. Para que sepamos que esta no es nuestra casa, que tenemos una celestial que está por venir. Por eso debemos de tener los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y hay una expresión de Dios que para mí es muy bonita, que es una expresión de amor diferente que el Señor utiliza para los patriarcas, que dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. A mí esa expresión me encanta porque la veo muy especial.
Y lo dice en Hebreos, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos y que no se avergüence de llamarse Dios de nosotros. Que Dios pueda encontrar una iglesia, gloria a Dios, que pueda encontrar una iglesia que lo testifique por encima de todo, que muestre fidelidad a Dios por encima de todo, que entienda que Dios está presente en medio de sus pruebas, que pueda encontrar una iglesia que su fe produzca testimonio a los demás, que pueda entender, una iglesia que pueda entender que Dios tiene todo el poder para salvar, pero si lo hace de alguna manera diferente, también es digno de nuestra obediencia, de nuestro amor y de nuestro reconocimiento. Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos encuentre haciendo así. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre